Esa frase resonó como una frase: aquí no hay lugar para perdedores. Eso es lo que mi hermano me escupió en la cara, atrancando la puerta en Nochebuena, mientras las luces del árbol parpadeaban detrás de él, hipnotizando. Mi madre agarró la copa de vino como si fuera un salvavidas, ¿y mi padre? Ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba. Yo estaba allí sosteniendo bolsas llenas de regalos que había elegido con cariño durante semanas, cada uno diseñado para sobrinos que apenas sabían lo que sacrifiqué por ellos. Mientras tanto, Jacob sonrió victorioso como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar. No grité. No lloré. Solo asentí: tienes razón. Esa noche, con un gesto silencioso, congelé cada centavo que mantenía a flote a su familia. Y cuando llegó el año nuevo, él fue quien llamó a mi puerta, desesperado. Quédate hasta el final para entender cómo llegamos hasta aquí. En el pasado, la Navidad era mi época favorita. Las luces parpadeantes, el olor a canela quemada, la nieve transforman hasta el rincón más feo de la calle en algo mágico. Por un día podría fingir que éramos una familia normal. Pero esa fantasía se resquebrajó hace años, lentamente como el hielo que se rompe bajo los pies antes de escuchar el crujido. Crecí siendo el salvavidas de todos. Factura tardía. He pagado. Alguien necesitaba que lo llevaran. Dejé todo. Cuando Jacob y Kelly comenzaron a invertir en su casa embargada, el dinero ya estaba en su cuenta incluso antes de que lo pidieran. En ese momento me convencí de que era bondad. Quizás fue culpa. O simplemente el patético deseo de ser vista como la hija que mantenía todo junto, la que mantenía todo junto. Mis padres alimentaron esto. Siempre fuiste responsable, decía mi madre, con una sonrisa que parecía orgullo pero olía a alivio. ¿Mi padre? Ni siquiera se molestó en hablar. Simplemente estaba empujando otro plato hacia Jacob, otro favor, otra mala excusa. Con el tiempo dejé de darme cuenta de lo mucho que me faltaba. Cuotas escolares. Pagado. Factura de electricidad. Resuelto. Cuando Jacob perdió otro trabajo, el dinero salió de mi cuenta antes de que lo pensara dos veces. La verdad, era más fácil actuar como salvador que afrontar la lucha. Lo irónico es que lo llamaron a ayuda, pero en realidad era control, excepto que yo no estaba a cargo. Cada vez que los ayudaba, me volví más atado al juicio de su aprobación. Así es como funciona en mi familia: la generosidad es la correa y el amor es el regalo que cuelga frente a ti para que puedas saltar. Este año sería diferente. Por primera vez me organicé con antelación: regalos cuidadosamente pensados, tiempo libre programado en el trabajo, incluso las galletas de azúcar que hacía mi abuela, horneadas con mis propias manos. Me imaginé una risa, una chimenea, tal vez incluso un trozo de perdón. ¿Qué recibí? La sonrisa burlona de Jacob y el silencio penetrante de mi madre. Aquí no hay lugar para perdedores. Esas palabras no me dolieron, me arañaron el interior. De camino a casa, el coche parecía cargar con el peso de años de ilusiones. Los regalos envueltos en el asiento del pasajero brillaban como prueba muda de mi ingenuidad. Cuando estacioné frente a mi apartamento, no había lágrimas. Solo una calma extraña, casi aterradora. Porque por primera vez vi la verdad desnuda: hacía mucho tiempo que no formaba parte de una familia. Yo era un engranaje en un sistema que dependía de mi silencio. Y esa Navidad el silencio cobraría un nuevo significado. Esa noche no cerré los ojos. La frase resonó en mi cabeza, cada palabra más aguda que la anterior. Había oído a Jacob menospreciarme antes, pero nunca así. Nunca con público. Lo que más me dolió no fue su voz, sino el silencio de mi madre, la mirada de mi padre fija en el suelo. Ese silencio gritó lo que ninguno de ellos tuvo el valor de decir: estamos de acuerdo con él. A la mañana siguiente me preparé un café fuerte y me senté a la mesa de la cocina, mirando la lista que había hecho un mes antes: presupuesto de Navidad, recibos de envío, matrículas escolares. Mi propia letra parecía extraña, como la desesperación de un extraño que intenta comprar afecto con regalos. Pasé mis dedos por cada artículo, dándome cuenta de cómo mi vida se había convertido en rehén de la comodidad de otras personas. Cada emergencia que enfrenté fue una parte de mí que fue liberada. Entonces algo dentro de mí cambió. No fue ira.
Fue agotamiento, ese profundo cansancio que surge cuando finalmente entiendes las reglas de un juego que nunca aceptaste jugar. Abrir el portátil fue como levantar una cortina. Allí estaban, transferencias con nombres como regalos para niños, reposición de mercado, luz y agua. Hice clic en cada uno, los valores surgieron como prueba silenciosa de mi propia ceguera. No cerró de golpe la tapa de la computadora con furia. No lloré. Recién comencé a cancelar. Uno por uno. 5 minutos para desmontar 5 años de sumisión. Esperé a sentirme culpable. En cambio, sentí alivio. El apartamento parecía más espacioso y el aire más ligero. Preparé otro café más fuerte y me quedé junto a la ventana, mirando los copos de nieve bailar bajo las farolas. Por primera vez en años, no sabía quién necesitaba qué ni cómo arreglar las cosas. Estaba pensando en los límites y en lo pacíficos que suenan cuando finalmente los trazas. Antes del mediodía, empaqué todos los regalos de Navidad en cajas y las sellé con cinta adhesiva. No los tiré. Simplemente no podía mirarlos todavía. Cada reverencia, cada etiqueta parecía parte de un proceso en el que yo era a la vez acusado y juez. Por la tarde llegó el mensaje de Jacob, al menos podrías haber entregado los regalos. Los niños están esperando. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir una palabra, no. La respuesta fue instantánea, ¿cuál es tu problema? Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero no respondí. Que se lo pregunte. Que sentí por primera vez el sabor del silencio que había tragado durante años. El silencio de Jacob duró exactamente 2 días. Al tercero mi celular seguía vibrando, llamadas, mensajes. Primero cortés, oye, ¿qué está pasando? Luego desesperado, el alquiler está vencido. Los niños necesitan zapatos. Finalmente furioso, eres egoísta. Has cambiado demasiado. No respondí a ninguno. Simplemente vi cómo se acumulaban las notificaciones, como recibos de un valor que, para ellos, siempre se medía en cifras. Cuando salí a trabajar esa mañana, la ciudad estaba cubierta de nieve fresca, tan hermosa que dolía, un recordatorio de que incluso las cosas más frías pueden parecer puras cuando no se tocan. Por la noche me serví una copa de vino y me senté en el sofá con mi portátil. La pantalla mostraba años de historia, cada centavo que les había dado a Jacob y Kelly. Me desplacé página tras página, la lista era interminable. Apoyo al acreedor hipotecario. Donaciones a la escuela. Facturas de electricidad. Tarifas de acampada. Sentí la familiar mezcla de lástima y resentimiento subir a mi garganta, pero esta vez no la tragué. Imprimí todo. Las sábanas salieron calentitas, con un suave olor a tinta y a cierre. Luego llamé al banco y confirmé la cancelación de cada pago. Incluso cambié las contraseñas de mi cuenta, un gesto pequeño, casi simbólico, como cerrar con llave una puerta que nunca debería haber quedado abierta. Cuando el asistente dijo, todo listo, sonreí por primera vez en días. El viernes Jacob se presentó en mi trabajo. Sin aviso, sin llamada. Atravesó la puerta con el rostro sonrojado y sudando bajo su abrigo de invierno. Necesitamos hablar, siseó. Los colegas se congelaron y sus ojos se movieron entre nosotros. Aquí no, dije en voz baja, llevándolo al estacionamiento. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, se volvió con los ojos inyectados en sangre, ¿crees que puedes cortarnos así? Los niños están sufriendo. Son tus hijos, respondí con calma. Él se rió, un sonido agudo y feo. Ah, ¿ahora te importa la responsabilidad? Algo en mí se rompió, pero no de la manera que él esperaba. Mi voz era firme y esta vez no había vuelta atrás. Mantengo la calma, pero no por debilidad. Tienes razón. Mi voz atravesó el aire gélido como una espada. Me importa la responsabilidad. Por eso estoy retomando el mío. Su rostro se contrajo, los músculos de su mandíbula palpitaron, pero no me inmuté. No puedes hacer esto, siseó, dando un paso adelante hasta que nuestro aliento se mezcló con la nieve. Ya lo hice. Me di la vuelta antes de que pudiera escupir otra palabra. Con cada paso mis botas se hundían en la nieve, el crujido seco ahogaba los gritos que sabía que vendrían. 3 días se prolongaron como semanas. Cuando el teléfono vibró, casi lo ignoré.
Pero algo, tal vez la punzada de una duda, tal vez el peso de un adiós, me hizo responder. Jolie Jacobs. Su voz era ronca, estirada como una goma elástica a punto de romperse. Necesitamos hablar sobre lo que hiciste. Al contrario, respondí secamente. Sabes exactamente lo que hiciste. Nos hiciste todo imposible. Los niños. No los uses. El corte fue instantáneo. Suspiró teatralmente como si le hubiera apuñalado en el pecho. Kelly se está desmoronando. Los chicos no entienden. Antes te importaba. Todavía me importa. La calma era mi armadura. Por eso paré. Silencio. Por un segundo pensé que había colgado. Luego, en voz baja, como si las palabras dolieran, no eres la persona que pensé que eras. Casi me reí. Ahora, dijo, ya no soy tu cajero automático. Una maldición ahogada, el seco clic de la línea al caer. Pensé que era el final. Me equivoqué. 2 noches después, alguien llamó a mi puerta, no fue una llamada, sino un ataque. Violento, desesperado, de esos que te hacen vibrar el pecho antes de que tu mente registre el peligro. A través de la rendija de la ventana, su rostro estaba hinchado, sus ojos inyectados en sangre con algo entre furia y pánico. Dudé, pero la abrí lo suficiente para bloquearla con mi cuerpo. ¿Qué quieres aquí? Su mano se estrelló contra el marco de la puerta. Tienes que detener esto, escupió. ¿Crees que cortarme el dinero te convierte en un héroe? Está destruyendo mi vida. Destruiste tu vida solo. Me crucé de brazos. Y con estilo. No tienes idea de lo que está pasando. Caminó hacia adelante y el olor a whisky barato me golpeó. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Casi sonreí. ¿Familia? La palabra sonó amarga en mi boca. Me llamaste perdedor, ¿recuerdas? Pues bien, recuerda, soy familia. Sus dientes rechinaron. Cuando lleguen las facturas. Ya llegaron. Una voz atravesó el aire helado. Kelly. De pie a unos pasos de distancia, con el abrigo apenas cerrado y el rostro pálido como la nieve. Detrás de ella, el suave rugido del motor del coche. Jacob se quedó helado. Kelly, vete a casa, ordenó, pero ella no se movió. No una palabra, un veredicto. Terminó. Se dio la vuelta, atónito. ¿De qué estás hablando? Sus ojos se posaron en mí y luego volvieron a él. Conocí a alguien hoy. Un abogado. La sangre abandonó el rostro de Jacob. ¿Tú qué? Lo sé todo. Su voz no tembló. Las apuestas. Las mentiras. La cuenta oculta. Por primera vez guardó silencio. No dije nada. Solo vi caer las piezas, una por una. Kelly dio un paso adelante con voz temblorosa pero firme. Todos esos pagos, los que dijiste que Jolie envió a los chicos. Ella levantó una carpeta. Vi los extractos. Los gastaste en casinos. Jacob se volvió hacia mí, la desesperación desgarrando su máscara. Fuiste tú quien dijo. Negué con la cabeza. No lo necesitaba. Kelly abrió la carpeta y mostró la evidencia como un trofeo. Lo descubrí yo mismo. Y le di copias al abogado. Se abalanzó hacia adelante, pero yo me interpuse entre ellos. No. No grité. No fue necesario. El tono fue suficiente para detenerlo. Jacob me miró fijamente con el pecho agitado. ¿Crees que eres mejor que yo? Su voz se quebró. ¿Crees que eso te convierte en un santo? Respiré profundamente y el frío me mordió los pulmones. No. Me hace libre. Él se rió, un sonido que se partió por la mitad. Te arrepentirás, prometió. Verás lo que pasa cuando desaparezca. Kelly habló en voz baja, pero cada sílaba era de acero, lo hemos visto. Por primera vez nos miró y comprendió, ya ninguno de nosotros tenía miedo. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y se alejó, tragado por la noche. Kelly exhaló temblorosamente. Le indiqué la puerta. Ingresar. Dudó como si no supiera si todavía tenía el derecho. Ven, dijo en voz baja.
No es necesario dar explicaciones. En el interior, el aire era cálido y tranquilo. Preparé té, el olor a canela envolvió el silencio. Se quedó mirando la taza como si pudiera ver, en las olas del líquido, todos los años que había perdido. Debería haber hablado esa noche, susurraste cuando te llamaron perdedor. Estaba sobreviviendo, respondí. Entiendo. Las lágrimas fluyeron. Siguió diciendo que nos debías. Que éramos su familia. Casi sonreí ante la ironía. La gente como Jacob llama a su familia cuando están disparando. Y de traición cuando dejas de dar. Ella asintió lentamente. Se ha ido. Te dije que no volvieras. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Su vacilación fue respuesta suficiente. Quédate aquí por ahora. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Tú harías eso? Después de todo, no lo estoy ayudando, lo interrumpí en voz baja. Te estoy ayudando. Esa noche, mientras Kelly dormía en mi sofá, yo me quedé junto a la ventana mirando caer la nieve. La ciudad respiraba, las luces brillaban a través del blanco. Por primera vez en años, mi apartamento no se sentía vacío. Parecía conquistado. A la mañana siguiente, un número desconocido en el móvil. Señora Hart, dijo una voz masculina, Mark Dawson. Soy el abogado de Kelly. Ella me dio sus datos de contacto. Un descanso. Ella está bien. Pero hay algo que debes ver. Conocí a Mark más tarde. Deslizó una carpeta sobre la mesa. En su interior, extractos, transferencias, recibos de casino, facturas de hoteles. Mi dinero había financiado su doble vida. Kelly sigue adelante con la separación, explicó Mark. Me pidió que le avisara si Jacob intenta ponerse en contacto conmigo. Cerré la carpeta lentamente. Si lo intenta, yo me encargaré. Esa noche mi teléfono se iluminó, Jacob. Lo dejé sonar. Me callé. Pero las llamadas llegaron en cascada, una tras otra, hasta que el zumbido se volvió insoportable. Finalmente respondí. Destruiste a mi familia, gritó. Ella me deja por tu culpa. No, mi voz era helada. Ella te deja por tu culpa. Intentó hablar, pero lo interrumpí. Escuche bien. Me usaste. Mintió. Me llamó perdedor. Una ruptura letal. Perdió a su esposa, sus hijos, su casa, su pensión. Lo único que todavía te queda es una opción, detenerte o hundirte. Silencio. Lejos. Roto. Luego el clic. Cuando miré por la ventana, la nieve había parado. El mundo exterior estaba tranquilo, limpio, como si hubiera estado esperando este momento. Al final de la semana, Kelly y los niños se habían ido, un nuevo estado, un nuevo comienzo. Me envió una foto, los niños construyendo un muñeco de nieve con la leyenda, gracias. Por todo. Sonreí ante la imagen durante mucho tiempo. Esta vez ayudar no hizo daño. Por una vez se sintió como una victoria. ¿Y Jacob? Ya no llamó. Pero llegó la noticia, perdió su trabajo, dejó de pagar su hipoteca, se mudó con un amigo que finalmente lo echó. Todavía culpaba a todos menos a sí mismo. No lo celebré. No publiqué, no alardeé. Simplemente borré los últimos billetes compartidos, doblé el extracto final y murmuré al vacío. Quizás los perdedores sean simplemente personas que dejan de pagar por los errores de los demás. Febrero llegó suave, gris. Las luces navideñas habían estado apagadas durante semanas, dejando las calles desnudas y honestas. Kelly y los niños ya estaban instalados en el nuevo hogar. En el norte, Kelly envió breves actualizaciones, fotografías de muñecos de nieve torcidos, panqueques descuidados, dibujos de niños pegados en las nuevas paredes. Cada mensaje era como si ella volviera a la vida. Jake, por otro lado, se había disuelto en el tipo de silencio que viene después de la tormenta, ese que no es paz, sino agotamiento. Mi madre llamó una vez, con voz aguda y defensiva. Le pusiste las cosas difíciles a tu hermano, dijo. No se encuentra bien. Casi me reí. Quizás ahora esté bien por primera vez. Ella no respondió. Simplemente respiró hondo y colgó.
Por primera vez, la culpa no se apoderó de mí. Durante años confundí sacrificio con amor, me dejé chupar hasta dejarme seca, pensando que eso era lo que hacían las buenas hijas. Pero el amor no se mide en cheques rotos y la familia no es sinónimo de a quien sigues salvando. Empecé a dormir mejor. El aire en mi apartamento se volvió más ligero, el silencio ya no era un cuchillo. Los fines de semana pasaba por la panadería donde mi madre nos llevaba cuando éramos niños. El olor a canela ya no duele. Ahora acabo de recordar que la dulzura existe sin deuda. Una semana después, llegó una carta del abogado de Kelly, Mark. En el interior, una nota escrita a mano por ella: ahora estamos a salvo. Tú nos diste esto. Doblé el papel y lo guardé en el cajón, junto a la última foto que tomé de mi familia junta. No fue por nostalgia. Fue para recordar cómo es la supervivencia. Una noche, viendo caer la nieve fuera de la ventana, me di cuenta, ya no estaba esperando una disculpa. No necesitaba uno. Algunas historias no terminan con gritos, sino con un suspiro. Afuera pasó un auto, sus faros recorrieron el vidrio y por un segundo vi mi reflejo, una calma que no reconocí en la mujer que una vez suplicó ser amada. Fue entonces cuando entendí, la familia que necesitaba no era la que perdí. Fue el que finalmente construí dentro de mí. Unas semanas más tarde, dejé la última caja de adornos navideños en el centro de donaciones. El encargado sonrió y me preguntó si quería el recibo. Dije que no. Ya había guardado lo que importaba, la lección. En el camino de vuelta pasé por la calle de mis padres. La casa parecía más pequeña ahora, como un decorado después de que termina la obra. No me detuve. Solo reduje la velocidad lo suficiente para ver la misma luz del porche que ya me había cegado esa noche. Por un momento me pregunté si todavía hablaban de mí, si me llamaban egoísta o desalmado. Quizás sí. Quizás siempre lo hicieron. Pero yo no era un perdedor. Fue gratis. Estacioné frente a mi edificio, salí al frío y miré al cielo. La nieve volvía a caer, suave, constante y limpia. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien que confundió tu bondad con debilidad, conoces ese sentimiento. Cuente su historia. Alguien necesita escuchar.